De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot, y estoy regresando a mi propio jardín. Y como de esto se trata esta misión de regresar, he ido juntando poemas, historias y cuentos y películas que tienen que ver con el regreso, un gran tema en el cine y en la literatura. Hay un cuento memorable de Thomas Wolfe, de un joven que regresa a una casa a buscar un alojamiento en un pueblo sureño. Es invierno, hay una tempestad afuera y hay una mujer adentro, una vieja artrítica que prácticamente casi no se mueve en una casa fría. Y el que vuelve es el hijo, pero ha vuelto después de muchos años. Y la madre le abre la puerta de la casa y no lo reconoce. Y él se presenta como un extranjero. Arrienda una pieza y se aloja en esa casa. Y en la noche comienzan a fluir los recuerdos, entre ellos los de un hermano que había muerto ahí en esa casa. Y en el fondo eso finalmente es un sueño, una pesadilla que tiene Thomas Wolfe, y toda la narrativa de Thomas Wolfe es la narrativa del regreso. También está, desde luego, por supuesto, el regreso de Ulises a Ítaca. El poema de Ulises es finalmente un poema del regreso, la dificultad para volver al lugar de donde partimos, todo lo que tiene que vivir y sufrir Ulises para poder finalmente encontrarse con su mujer, poder dormir en el lecho de su casa y ver a Ítaca por primera vez, que era muy pobre, pero que después, con la nostalgia del regreso y de los años que estuvo fuera, aparece como un reino espléndido y maravilloso. Y hay un poema también de Cavafis, Ítaca, en referencia al regreso de Odiseo, en que habla también de ese ten siempre en tu pensamiento a Ítaca, siempre ten el pensamiento, siempre vas a regresar, aunque tengas que partir muy lejos, vuelve ahí. Y hay un poema, no sé si llamarlo poema o antipoema, que está en el libro Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra, que es memorable, que es justamente él volviendo a recorrer, seguramente desde la imaginación, las solitarias calles de su aldea, la aldea donde salió, donde vino Nicanor Parra. Es muy bonito. Dice algo así como: a recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Y así comienza. Ahí está, no puedo creerlo. A recorrer me dediqué esta tarde. Wow. Las solitarias calles de mi aldea, Nicanor Parra está en mi jardín. acompañado por el buen crepúsculo que es el único Pero amigo que me si queda. Nicanor Parra murió Todo está como entonces, hace poco, ¿no? el Pero otoño ahí está, y ahí su está. difusa lámpara de niebla. Nicanor Parra recitando en mi jardín. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca.
Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes. Impresionante No sé bien este qué poema. digo, la emoción Volver a se me sube escuchar a la Parra y cabeza. sentir lo que está aquí en mi jardín. ¿Por qué Nicanor Parra está hoy día en mi jardín? En este poema donde dice todo está en su lugar. Es lo que me está pasando ahora aquí. La verja. Él habla del caracol. Él habla de las golondrinas en la torre más alta de la iglesia. Y yo hablo de la verja y digo, mi chucao está aquí. El zorzal también está aquí. El quillay está aquí. Y claro, me doy cuenta ahora que hoy día es miércoles 5 de septiembre de 1914 y que hoy día, en un día como hoy, nació Nicanor Parra. Me queda resonando estos versos melancólicos que revelan a un Parra menos irónico y más melancólico. Uno nunca sabe apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Y esta exclamación, ay de mí, que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas. Justamente cité al traficante de libros, le mandé una carta, le pedí que viniera hoy día para proveerme de información, porque él además se dedicó a estudiar a Parra a fondo, hizo un doctorado sobre la poesía de Parra, y yo creo que ya debe haber llegado, porque ya es tarde, tiene que haber llegado a mi jardín. Está la verja abierta y ahí está Ernesto sentado bajo el quillay. Ernesto, ¿escuchaste? Tuve la sensación de que estaba Parra recitando ahí un día feliz aquí en el jardín. Tremendo, Cristian, lo acabo de escuchar. Me imagino Chillán 1937, 1938, cuando Parra regresa como profesor de física después de haber estudiado en el pedagógico y está recorriendo las calles de ese Chillán que después no va a poder recuperar jamás después del terremoto del 39. Claro, y este terremoto de Chillán es un terremoto mucho más vasto que está escondido detrás de Parra, que tiene que ver con el pasado que se desintegra, Sí. las ilusiones que se desintegran. ¿Qué le pasó a Parra? En algún momento yo creo que, y eso puede explicar un poco el sentido de la poesía, que es una deconstrucción de toda una parodia, una destrucción también, una demolición, la poesía de Parra. ¿Qué es lo que se derrumba en él, en alguna parte de su ser más profundo? Yo creo que hay una ruptura tan grande de lo que estaba escribiendo desde el año 42 hacia atrás, relacionado con la aldea, que uno resuena como un poeta lárico. Los primeros poemas de Parra, ¿no? Son láricos, ¿no? Totalmente, sí, y había un vínculo de él con la aldea. En la investigación que yo hice encontré muchos textos que él publica en el diario de Chillán en este lapso de 2 años, que son muy intensos. Él tenía un libro que iba a publicar que se llamaba 2 años de melancolía, que hacían alusión a estos 2 años en los que estuvo en Chillán, en los que tuvo un rol muy activo, dio charla para los trabajadores, ¿cómo se llama? Estuvo ahí publicando, dirigiendo una página literaria, publicando regularmente, hablando sobre los estudiantes, haciendo clases, o sea, como una figura muy cercana, muy diferente al Parra que uno recuerda después parapetado, ¿cierto?, en las cruces. Ahí tú hablas de la melancolía. Me recuerda un poco lo de Neruda. Estos poetas que se conectan con ese estado de ánimo que se ve, que late aquí hay un día feliz, ¿no? Neruda también arranca la melancolía. Sí. Y Parra también arranca esa melancolía. Totalmente, sí, y tenemos que imaginarnos que lo que pasa el 39 es la desaparición de Chillán, o sea, Chillán queda realmente en el suelo, Chillán viejo deja de existir, son cientos de muertos, se cae el diario donde él publicaba, el diario de la discusión se va al suelo, entonces muere su mejor amigo, que era menor que él, que se llamaba Aliro Sumelsu. Y de ahí sale el poema La mano del joven muerto. A él le toca ver entre los escombros esta mano alzándose, la mano de su alumno y mejor amigo también de esa época, Aliro Sumelso, ahí muerto. Entonces todo lo que pasa en Chillán es muy fuerte. O sea, uno podría decir, porque hay un estudioso que tú bien con eso, un inglés que habla de la obra de Parra como una demolición. Sí. Es como un poeta que reconstruye a partir de la demolición de los restos.
Sí. algo, se podría tener una explicación, a veces no solo metafórica, sino literal, en el terremoto, que es una herida psíquica en Chile. Los terremotos son heridas psíquicas, y ese Totalmente. terremoto particularmente. Po. Sí. Es como el acabo do mundo, como dicen en el campo, ¿no? El fin de un Exactamente. mundo. Y claro, él tenía un muy buen lugar ahí en Chillán, estaba siendo profesor, escribía como dije, y de repente viene este terremoto, queda todo en el suelo, y él, a diferencia de lo que decían algunos biógrafos, no se va inmediatamente después del terremoto, ¿eh? Ahí sigue estando en Chillán, se dejan de hacer clases, se habilita una escuela en la casa de un tío de él, Adrián Parra creo que se llamaba, y entonces se tiene que reconstruir todo desde cero. Y de repente sentí como que estaba temblando, hablando contigo empezó a venir como la paranoia, sentí como una sensación de temblor, como un sonido de temblor, pero parece que son alucinaciones. Y traes la maleta, Ernesto. El rito de El viento rito. y de madera. El rito de viento y de madera, y vas a abrir ahí el sonido de la maleta de Lopa. Sigo escuchando con un temblor, pero son alucinaciones. Oye, espérate. Cresta madre. Chuta. Aquí estamos en el terremoto de Chillán, po, hombre. Esto no está ocurriendo aquí ahora. Tranquilo, los radiovidentes. No es que haya un temblor ni en Santiago ni en ningún lugar de Chile en este momento. Es que lo que pasa es que el jardín convoca sonidos del pasado. Mira, lo que debe ser eso. Wow. Ese terremoto marcó. Fíjate que mi padre, que perdió a su padre joven, su abuelo era funcionario público y tuvo que ir a Chillán. Y se agarró una infección y murió después del terremoto. Y alcanzó a hablar con mi padre y le dijo: me voy a morir, vas a tener que hacerte cargo de esto. Y para mi padre el terremoto tenía que ver con la muerte de su padre, ¿no? Muchas cosas se derrumbaron ahí en Chile. Totalmente, y aparte que estaba Pedro Aguirre Cerda, el Frente Amplio. el Frente Estrecho, ¿no? El Frente Popular en ese momento. Ese era un frente amplio. Claro, que habían apoyado muchos partidos, y donde había tenido ahí los radicales tenían un rol muy importante. De hecho, este periódico eran todos periódicos masones radicales, al igual que Pedro Aguirre Cerda, y Parra se inscribe en el Partido Comunista. Esos años son los años en los que va a conocer a Neruda, va a ser el año en que va a conocer a Gabriela Mistral, y quien va a decir el año 38, perdón, va a decir que es el futuro poeta de Chile, Gabriela Mistral. Qué capacidad profética de Mistral, qué capacidad de recibir y conectarse con la gente joven, ¿ah? Sí. Porque tuvo una cierta conexión incluso con Huidobro, con Neruda, con Humberto Díaz Casanueva, la madre, Exacto. La madre que intuía. Sí. Ahora, ¿dónde se produce el salto, este poeta de la claridad primero, Sí. el poeta lárico que fue Parra? ¿Cómo y por qué se produce esta? A ver, aparte de lo del terremoto, ¿cómo se da esta conversión? ¿En qué momento? ¿En qué poema? ¿En qué instante? ¿Lo investigaste? ¿Lo pesquisaste, Ernesto? Sí, yo creo que hay una beta subterránea de textos que están en prosa, que se empiezan a publicar desde su primer texto, el año 35, en la revista Nueva. Yo creo que iba a mandar un saludo al INBA, al Instituto Nacional Barro Arana. El glorioso INBA. El glorioso INBA, porque fíjate que sin esa institución, sin el INBA, quizás no hubiésemos tenido ni a Nicanor Parra, ni a Luis Oyarzún, ni a Carlos Pedraza, ni a Jorge Millas. Mírate ese grupo. Miguel Serrano también estudió ahí, tiene sus recuerdos, sus memorias, varios. También Gonzalo Rojas, Bravo Lorena. Impresionante. Es decir, el INBA acogió a estos muchachos de provincia que no tenían un lugar en Santiago, y se constituyó en un hogar que incubó también poetas y escritores. ¿De dónde viene el cambio? ¿Qué es lo que es? ¿Lectura de la poesía inglesa? ¿Reflexión filosófica? ¿Intento de distanciarse de la voz de los otros, encontrar una voz propia? ¿Cómo nace y rompe el cascarón del poeta y nace el antipoeta de adentro, en Parra? Lo que te estaba diciendo, que desde el año 35 él publica el primer texto en la revista Nueva, que se llama Gato en el Camino. Y ese texto, una prosa absurda, que no tiene nada que ver con lo que estaba escribiendo en poesía. Entonces, a partir de ese texto que está asimilando un poco ahí, uno dice el nonsense, pero también los textos de vanguardia, todo lo que le tocó leer en la antología de Anguita, la antología nueva de la poesía chilena, ahí aparecen desplegada un lenguaje, el verso libre, la ironía, todo ¿cómo se llama? También lo dramático, y todo eso de alguna manera repercute en él, y su respuesta a él es Gato en el Camino. Y después hay una serie de textos parecidos a eso, herméticos, escritos que no tienen nada que ver, como que él separa lo poético, ¿cierto?, con esta prosa, que habría que investigar más y ir viendo cómo ahí se surge. Ahora, un punto de quiebre, tú me estás pidiendo, yo creo que ese punto de quiebre surge el año 48, cuando aparecen los 3 primeros antipoemas.
la víbora, los vicios del mundo moderno y la trampa. ¿Qué es lo que hace distinguir, o uno puede decir, esto es un antipoema y no un poema? A ver, en estricto rigor, ¿se puede decir esto o es más bien un juego que hace Nicanor Parra? Pero explícamelo bien, explícalo a quien no ¿qué es finalmente un antipoema? Mira, Neil Vince, que ha estudiado mucho la obra, dice... Ese es el gringo o el inglés que escribió el libro... El arte de la demolición. El arte de la demolición, que es un buen ensayo sobre la poesía de Parra para entrar en él, ¿ah? Totalmente. Imaginemos que el año 54 Nicanor Parra no hubiese publicado poemas y antipoemas, sino que hubiera publicado Oxford 1950, que era el título que tenía para este libro, uno de los tantos títulos. Imaginemos eso. Entonces estaríamos hablando del autor de Oxford 1950. Pero el acierto de haber puesto esta partícula de antipoemas, de haberle titulado poemas y antipoemas, es lo que surge y engendra la antipoesía y al antipoeta. Ahora, no existía antes. Pero sin embargo, el que había acuñado esta expresión primero era Huidobro, cuando Exacto. en Altazor dice aquí yace Vicente Huidobro, antipoeta y mago. Claro, pero quizá el acierto, la diferencia de haber puesto esto en el título, poemas y antipoemas. Y entonces, ¿cuáles son los antipoemas? El libro tiene 3 partes y uno supone que los antipoemas son los que están al final, que son los que había publicado el año 48. Y ahí yo creo que Parra empieza a tener conciencia de este personaje que se va armando después del año 54. Y tú tienes que definir así, o tener que decir, ¿qué es un antipoema? Imagínate que algún auditor que nos está escuchando joven le piden la tarea mañana. ¿Qué es la antipoesía? ¿La antipoesía eres tú? Respondería, como dijo Becker a la poesía. ¿Qué es un antipoema y qué es, en esencia, finalmente la antipoesía? El antipoema yo creo que tiene varias fases, ¿eh? La antipoesía tiene varias fases, no tiene solamente una, porque es muy distinto, por ejemplo, los vicios del mundo moderno con los artefactos que termina publicando después, ¿cierto? O con lo que termina haciendo las exposiciones. Hay varias fases, uno diría, de la antipoesía, pero lo primero sería la incorporación de un humor negro, de un yo que está alienado en la ciudad. El que habla en el poema, ¿no? El que habla en el poema aparece como, ¿cómo se llama? Como de una manera violenta, encarando al lector. Eso no se había visto, porque privaba la melancolía que estaba en los poemas anteriores, pero este sujeto que le dice al lector que va a echar sangre por boca y narices, ¿cierto? Que lo trata de manera violenta, eso es totalmente nuevo, eso irrumpe, y de alguna manera está ahí asimilando obviamente una tradición anglosajona. Ahí en ese sentido hay que confundirse, no es Parra mismo el que está hablando, porque uno dice, esto es de Parra que está hablando desde su yo, no, es un dramatis personae, es un otro yo, que él crea, este sujeto irónico, un poco anarca, un poco... Mira, me recuerda un poco lo que hizo Dostoyevsky en Las Memorias del Subsuelo, cuando le da la palabra a un personaje que irrumpe desde la catacumba, un burócrata, y que empieza a hablar con una... y aparece ahí algo que estaba escondido, estaba tapado, le pasa el micrófono. Y es un poco este personaje moderno, ¿no? Que es ya un sujeto alienado, como dices tú. Sí. Un sujeto con un poco de locura, con un poco de delirio también, ¿no? Sí, bueno, y Iván Carrasco, que el que ha ido más lejos en tratar de describir qué es lo que es un antipoema, y ha llegado a una serie de fórmulas y de etapas, de fases. Él dice que la parodia, ¿cierto? La deconstrucción de algo que se va de alguna manera, se hace una subversión. Y todo eso es nuevo. O sea, se parte, por ejemplo, con un guiño a Neruda y luego se termina... Se ironiza. Se ironiza. Claro, lo que empieza a Parra es ir matando todos los referentes, porque que a lo mejor si hubiera seguido escribiendo como ellos, no habría encontrado nunca esta manera de matarlo, y metiéndose inventando estas otras voces, una manera de liberarse también de ellos. Tú estabas hablando recién de gatos en Parra. Bueno, aquí lamentablemente en este jardín, a pesar de que me encantan, no sé por qué no hay gatos. De repente pasa un gato loco por ahí. Pero fíjate que hay... Mira, ahí está el gatito, mira, justo vino, mira, gatito, venga para acá, venga, mira, este gatito es un gatito cojo, un gatito que anda dando vuelta en el barrio, yo a ese le doy leche acá. Gatito, aquí Ernesto Pfeiffer le va a contar exactamente qué es la antipoesía, pero además le tengo un tate a Ernesto que en esta canción de Colombina Parra, que me gustó harto, hay harto del humor negro y de el absurdo y de la ironía y del surrealismo de este Parra inicial, Sí. Resuena en este tema. ¿Qué trajiste en la maleta de Parra? A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué me vas a sorprender? Porque Ernesto Pfeiffer, traficante de libros, viene de Valparaíso y me trae overdose de libros. Yo le pedí cosas de Parra así,
Interesante, porque yo creo que los coleccionistas debe ser difícil ya encontrar cosas de Parra. Muy difícil, muy difícil. Y cada vez están especulando más con los precios. Uy, Mira, lo que traigo acá es el primer libro de Nicanor Parra. el primerísimo. El primerísimo. No te puedo creer. Nacimiento, la mítica editorial de Carlos George Nacimiento, que publicó a Mistral, a Huidobro, Neruda, y publica el primer libro de Parra, Cancionero sin nombre, 1937. 1900 y viene con una dedicatoria. Está dedicado Ya lo vi. en abril de 1953. Uy. A ver, ¿y esa dedicatoria es de Parra o no? Sí, claro, la primera. No. La primera que es otra letra, es una letra más redonda, más clásica. ¿Y no está dedicado a ti? ¿A quién te has dedicado eso? Esto está dedicado a un poeta chilenejo, al poeta Pedro Lastra. Ah, mira, qué buena. Oye, hablemos de ese libro Cancionero sin nombre. Muéstralo, deja leerlo, sentirlo. Ahí está, mira, dedicado para Omar Cerda, Carlos Pedraza, Jorge Millas, Jorge Cáceres, Sus grandes amigos. ¿Ah? Victoriano Vicario, Luis Oyarzún y Carlos Guzmán. Bueno, Jorge Milla, el gran filósofo, compañero también de Limba, con el que hacían una revista. El pintor Carlos Pedraza, gran pintor. Jorge Cáceres, el bailarín y poeta. Sí, que se estuvo movía ligado a la Mandrágora. A la Mandrágora, o sea, todo un mundo ahí, ¿ah? Sí. De ese Chile de los 40, a los 40 y 50. A ver, ese cancionero sin nombre, antes de Poema y Antipoema, ¿qué Parra había ahí? El Parra que había acá es el Parra, el efecto que tuvo la poesía de Federico García Lorca en los poetas chilenos, que fue, pero realmente uno no se lo podía imaginar ahora, pero lo que pasó con el romancero gitano fue realmente una revolución. Ay, Antoñito el Camborio, hijo de una emperatriz, acuérdate de la muerte porque te vas a morir. 3 disparos de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. ¿Cómo no iba a marcar esa Exacto. maravilla de poeta? Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, mozuela. pero tenía marido. Oscar Castro fue marcado por esto, ¿no? Oscar Castro también, que eran muy cercanos, pero lo que hace Parra es aplicar el método de García Lorca a Chile. O sea, apropiarse del método O sea, de ya se Lorca. ve ahí el genio de Parra. ¿Y cuál era el método de Lorca? Justamente esto que resonaba lo que estaba citando, la música, ¿cierto? Sí. Son poemas canciones. O sea, él recupera toda una tradición de canciones, pero también le imprime el surrealismo que estaba ahí. No tenemos que olvidar que la poesía de Lorca es poesía de vanguardia, pero nutriéndose de todo su antepasado andaluz, de todo el cancionero. Claro, porque él recoge, por un lado, la música, pero también recoge el inconsciente popular. Exacto. Y yo creo que esa es la maravilla, lo deslumbrante que hay en García Lorca. Entonces, claro, en vez de estar la voz de Lorca, él empieza a construir aquí tempranamente un personaje que vendría a ser como una especie de guaso que está en la ciudad perdido y que mira cómo parte este libro. El matador dice: déjeme pasar, señora, que voy a comerme un ángel. Con una rama de bronce yo lo mataré en la calle. Esto ya es totalmente original, pues, o sea, no es Lorca, no es Oscar Castro. Aquí hay algo que se está gestando, pero todo en la medida, todo con octosílabos, todo con la rima, todo con la forma del romance y de las canciones de Lorca. O sea, él está ocupando ese método para escribir ese soporte. Parra, como todo poeta que rompe, que inaugura algo nuevo, escribe después un verso sin necesariamente sin rima, sin métrica, una poesía conversacional, pero primero hizo la pega. O sea, Totalmente. él manejaba todas las formas métricas. No. Mira, la cantidad, él asimiló todas las formas métricas había por haber. Alejandrino, que es la medida más larga, ¿cierto? 14 sílabas, la que ocupaba harto Gabriela Mistral de 9 sílabas, el octosílabo que está en nuestra tradición, está en las décimas, está en nuestra tradición del canto a los poetas, hasta las más breves, hasta el pentasílabo, o sea, y todo eso, los sonetos, por ejemplo, los himnos, la epopeya, escribió prácticamente todo. O sea, que es impresionante ver que en todo este periodo, entre el 35 y el 46, antes de escribir los antipoemas, escribió el 95% en formas métricas tradicionales. O sea, asimiló todo el siglo de oro. O sea, para romper las formas, primero hay que conocerlas. Totalmente. Y esa tarea, esa pega la hizo Parra, y por eso que después va a poder dar el salto y hacer esta antipoesía tan sólida, Sí. pero que debe tener resabio. A ver, muéstrame ese librito. Ahí está la primera edición. Fíjate que a mí me fascinó el rigor de este Parra de ensayar, porque es muy difícil lindo. llegar a estas formas métricas. Hay que escribir mucho, hay que ensayar mucho. Y él logró hacer este libro, que además obtuvo el premio municipal
de poesía en Santiago. O sea, fue un libro que lo hizo convertir en una joven promesa de la poesía chilena, pero en ese lenguaje, aplicando muy ligado al lenguaje de Lorca, que algún poeta que lo antologó dijo, estos guitarreros de poca monta, hablando del grupo de Parra. O sea, los metían a todos en el mismo saco. ¿Y dónde es que Parra da el salto del Cáncer no sin número? ¿Cómo se produce la salida y dónde viene quizás el primer poema, donde ya está esta nueva poesía que va a cambiar por lo demás la poesía en español, digamos, que es la antipoesía? Parra se esmeró en decir que desde ese libro, desde el año 37 hasta este libro, Poemas y Antipoemas del 54, no había nada. Era un hiato, ¿ya? Y eso lo dijeron mucho y muchos críticos siguieron esa trampa, cayeron en esa trampa de Parra. Pero la verdad que entre medio hay alrededor de 100 textos que él escribe. O sea, hay muchísima escritura antes de llegar a este libro que va a ser el que va a romper. Pero los primeros poemas, como te dije, aparecen en el año 48 y el primer poema que te diría yo que marca algo diferente. Esta es la bomba de racimo de la poesía chilena. Porque el efecto que tiene es explosivo, ¿no? Totalmente. Hay que imaginar el contexto de lo que había de la poesía chilena en ese momento, o poetas de la claridad, o poetas surrealistas, crípticos, herméticos. Y irrumpe esto que abre un nuevo espacio, definitivamente una nueva posibilidad para la poesía. Y ya nada será igual después de este libro, ¿no es cierto, Ernesto? Nada, cambia absolutamente. Recupera el lenguaje conversacional, recupera la posibilidad de escribir poesía sobre cualquier cosa, sobre lo cotidiano. No tener que buscar metáforas rebuscadas, ¿cierto? Hablar de forma directa, clara. Eso es lo que trae Parra a la poesía. Y antes de ir a una pausa, si tú tuvieras que escoger un poema, un fragmento, ¿cuál leerías? Estamos celebrando el nacimiento de Nicanor Parra. Hoy día, miércoles 5 de septiembre, nació Parra. Sigue naciendo, porque para nacer he nacido, dijo Neruda, pero de 1914. Si quieren escribirme vía digital, hágalo a desdeeljardinfm@gmail.com, compartiendo ideas, reflexiones, sugerencias. Pueden sugerirme invitados que quieran que yo traiga al jardín, o textos o reflexiones sobre alguno de los programas. También me encanta que me manden cartas, me han llegado varias. Quiero agradecer a aquella radiovidente que me mandó un chucado de papel, lo voy a incorporar aquí a mi jardín. Andrés Bello, 2325, piso 11, Radio Pauta, programa desde mi chucado está feliz, ya te lo voy a traer, el chucado de papel, chucadito, ya te lo voy a traer. Y entonces, antes de la pausa, unos versos breves. Leídos por el traficante de libros en el día del nacimiento de Nicanor Parra. Los vicios del mundo moderno. Los delincuentes modernos están autorizados para concurrir diariamente a parques y jardines. Provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo, entran a saco en los kioscos, favorecidos por la muerte, e instalan sus laboratorios entre los rosales en flor. Desde allí controlan a fotógrafos y mendigos que deambulan por los alrededores, procurando levantar un pequeño templo a la miseria. Y, si se presenta la oportunidad, llegan a poseer a un lustrabotas melancólico. La policía, atemorizada, huye de estos monstruos en dirección del centro de la ciudad, en donde estallan los grandes incendios de fines de año. Bueno, ahí hay algo, teatro del absurdo. Totalmente. ¿Quiénes son estos delincuentes modernos? ¿Ah? Sí. Habría que buscarle un contenido. Nosotros ya sabemos cuáles son los delincuentes modernos de ahora, pero nos vamos a quedar callados. Como dice el Quijote, mejor no menearla. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos celebrando, nos falta una torta aquí, para celebrar a Parra, ponerle unas velitas. Totalmente. Darle cumpleaños feliz. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Decía que la palabra chiste me tiene motivado desde hace bastante tiempo, a pesar de que antes era una palabra que me cargaba, me parecía que era la palabra más baja del diccionario. Sin embargo, ahora me encanta. Al extremo de que uno de los posibles, hipotéticos, próximo libro se titularía Chistes bíblicos. Yo lo imaginé mejor en inglés, parece que en inglés suena mejor a Jokes from the Bible.
Este primer chiste bíblico es el siguiente, entonces. En un comienzo era el verbo, y el verbo era Dios. No, perdón, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Este se llama perestroika, es un artefacto. Yankee, go home and take me with you. Bueno, ese es el Parra cuando uno lo iba a visitar, porque, bueno, durante mucho tiempo uno podía ir a visitarlo, cada uno tiene su propia historia, pero yo no quiero caer en el mal deporte que se ha practicado tanto en el último tiempo, decir yo estuve con Parra, yo y Parra, no, Parra y yo, no voy a caer en Algunos eso. publican libros. No, podría contar algunas cosas muy bonitas, pero me voy a abstener de caer en ese deporte nacional, de arrimarse a Parra de manera un poquito a veces pretenciosa. Pero te decía cosas así como esta, ¿no? La reivindicación de la palabra chiste, bueno, después tiene un libro de chistes para desorientar a la poesía. Sí. Pero fíjate qué buena la idea, y ahí queda, chistes bíblicos. Son ideas geniales que iba apuntando cuando, pero que quedaban sin convertirse en libro. Parece que Parra era bastante exigente y depurado a la hora de decir esto se convierte en libro. No todo se convertía en libro, ¿no? Totalmente, es una gran cantidad de libros anunciados, por ejemplo, Entre las nubes silba la serpiente, Sinbad el marino. Hay montones de libros que dijo que iba a publicar y que finalmente nunca se concretaron. Yo me acuerdo que una vez que lo fuimos a visitar un grupo de jóvenes en la década del 80 a la Casa de la Reina, estaba como melancólico y nos leyó unos poemas y dijo, voy a publicar un libro que son los poemas de la chochera, poemas ya viejos, y nunca los publicó. Pero eso habla del rigor también de él como poeta. ¿Qué trajiste en la maleta, traficante de libros, Ernesto Pfeiffer, aquí Mira, lo que quería a hablar... este homenaje a Parra en el día de su nacimiento, hoy miércoles 5 de septiembre de 1914, en... ¿Dónde nacía Nicanor Parra exactamente? San Fabián de Alico. San Fabián de Alico. Oye, San Fabián de Alico, que es actualmente el lugar con mayor desigualdad de Chile. Qué significativo. Según el coeficiente de Gini. Sería interesante que ese dato del INE se cruzara con el dato de que ahí nació Nicanor Parra. Debería ser un lugar de peregrinación o podría, no sé. Qué curioso. A mí me intriga mucho en ese radio. Imagínate, Parral no está tan lejos de... Si uno lo ve en el radio, que ahí nazca Neruda y después nazca Parra, en este lugar tan aislado, ¿cierto?, cordillerano, que es San Fabián de Alico. Ahora, hay una energía en toda esa zona, ¿para qué decir en Chillán? Ahí hay una energía fuerte. Muy fuerte. Muy Ahora, fuerte. Chillán va a ser su ciudad, su aldea, el lugar al que siempre va a retornar. A mí me dijo varias veces que quería volver, estaba ¿cómo se llama? Lo único que quería era volver a Chillán, hasta después de que tenía 100 años. Quería hacer ese viaje siempre, de regresar a esa ciudad mítica, donde ¿cómo se llama? Aprendió, y es donde surge, yo creo que el hablante, la voz de la antipoesía, es la voz de Chillán, ¿cierto? La voz de las poblaciones de Chillán, este personaje cazurro, violento, pillo, también divertido, ¿cómo se llama? Que tiene algo de doble sentido, pícaro. Yo le escuché hablar de unos duelos que se hacían justamente en esa zona, en que se tiraban, uno tiraba una palabra, o sea, era como payas, duelo, y de repente aparecía un personaje que él lo llamaba el cara de raja. Sí. Que era el que tiraba ahí lo disruptivo, ¿no? El cara de raja. Yo creo que de alguna manera Parra cultivó el arquetipo del cara de raja, ¿no? Exacto. Solo un cara de raja es capaz de hacerle este golpe de estado a la Real Academia de la Lengua desde este país lejano que es Chile, ¿no? El cara de raja, digamos. Sí. ¿Qué librito trajiste ahí? Bueno, no tan conocido de Parra. ¿Qué publicar después de este Poemas y Antipoemas, que fue la revolución, que dijimos que muchos lo consideraron un libro detestable? También hubo polémicas, pero la mayoría de la crítica lo recibió muy bien. ¿Y qué publicar después de llegar a esta cima que representa este libro del año 54? Y lo que publica después, fíjate, son, ¿cómo se llama? La famosa Cueca Larga. La Cueca Larga. La Cueca Larga, 1957, ilustrada por Nemesio Antunes, y sale con este libro. Entonces imagínate, después de Poema Antipoema saca un libro que se llama La Cueca Larga, que la Cueca Larga tiene diferencias con la cueca tradicional, porque tiene estas cuartetas que no terminan nunca, ¿cierto? Extensa, y donde vienen estas coplas del vino, que es toda una tradición a esta raíz folclórica que él quiso honrar acá, que es la veta donde se va a nutrir también Violeta Parra, su hermana, y van a tener en común esto de estar siempre
buscando versos de la tradición. Dialogando con las raíces, o sea, finalmente estos poetas, la potencia que tienen, incluso Parra, que es un innovador, un vanguardista, por decirlo así, tiene raíces. Sí. Nervioso pero sin duelo a toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? Me dieron ganas de sacar algún vino, no tengo tantos en mis cavas, Ernesto, para en esta ya noche poder beber y brindar una copa, Sacar el chuico. sacar una chuica. El chuico y la dama Chuico, Juana. la dama Que Juana. es otro poema, poema después de acá. La dama Juana, qué buena expresión. Mira, ese. y recupera el vino litreado ese que tiene... el bigoteado. El claro. bigoteado, que tiene su gracia, tiene su cuerpo, tiene su... Sí. Como el pajarete, pero ese es más El dulce. pajarete. Sí, el vino auténtico, no el vino tan elaborado y tan fifí que hoy día el Sí. vino de exportación para los catadores. Este es el vino... Claro, el vino bigoteado que trae los bigotes de todos los otros que ya lo tomaron. Y por eso es tan rico. También hay un brindis aquí. Mira, recuperar la tradición del brindis que es tan fecunda en el canto a los poetas, ¿cierto? Hay toda una tradición del brindis anónimos que existen, que son parte de la tradición, y él hace este brindis a lo humano y a lo divino. Brindo, dijo un lenguarrás, por moros y por cristianos. Yo brindo por lo que venga, la cosa es brindar por algo. Mira. Yo brindo aquí por Nicanor Parra. Podría haber vivido, no sé, muchos años más. A lo mejor si se hubiera vuelto a Chillán, quién sabe si hubiera vivido hasta 120 o 130 años. Hubiera hecho ese regreso, ¿ah? Habría sido interesante lo que tú planteabas recién. Y yo creo que Nicanor Parra le dio harta vuelta a la muerte, ¿ah? Harta vuelta a la muerte. Hay una parte donde habla del resucitado, o lee un texto en un texto que se puede encontrar en YouTube, que es interesante escucharlo. Escuchémoslo, Ernesto. Muerto, no te levantes de la tumba. ¿Qué ganarías con resucitar? Una hazaña y después la rutina de siempre. No te conviene, viejo, no te conviene. El orgullo, la sangre, la avaricia, la tiranía del deseo venéreo, los dolores que causa la mujer, el enigma del tiempo, las arbitrariedades del espacio. Eres feliz, cadáver, eres feliz. En tu sepulcro no te falta nada. Ríete de los peces de colores. Aló, aló, ¿me estás escuchando? No Sí. resucites por ningún motivo. No tienes para qué ponerte nervioso. Como dijo el poeta, tienes toda la muerte por delante. Aló, Nicanor Parra. Bueno, aquí desde la vida te deseamos feliz cumpleaños. Y fíjate que Desde el jardín. el temita de Redolés, pero es inspirado en un famoso texto de Parra, de alguna manera que agarra el lenguaje más brutal, popular, pero es una manera de exorcizar la muerte, que yo creo que en Parra había finalmente en el fondo de todo esto un trasfondo existencial de pavor a la muerte. Hablábamos de la melancolía, y el lenguaje popular, con este humor brutal, de alguna manera intenta desactivar, desacralizar Exacto. esta muerte, que finalmente vamos a tener que vernoslas con ella a como dé lugar. ¿Qué más trajiste, Néstor Pfeiffer, el traficante de libros? Me ha traído primeras ediciones, textos especiales en su maletín de traficante de libros de Nicanor Parra. ¿Qué otros tesoros tienes ahí? Yo quiero reivindicar algo porque se ha dicho mucho que Parra fue muy ambiguo para el tema del golpe, que no se pronunció, que Sí, hubo una izquierda que lo criticó muchísimo por el famoso té que es el Claro, té que eso fue antes, compartió sí, con la mujer de Nixon. Y aparece Exacto. la foto. Y ahí como que lo crucifican a Parra, en un Sí, el momento. Partido Comunista lo crucifica. Él fue militante del Partido Comunista cuando en Chillán, lo dijimos eso, ahí se inscribió. Pero claro, después no fue un militante activo para nada. Pero después del golpe hay un libro que demuestra que su posición no fue para nada ambigua, y tempranamente, ya el año 77, publica este libro que se llama Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui. Tú tienes la primera edición, ¿eh? Esta es la primera edición, que mira la precariedad que tiene. Está, ¿cómo se llama? Anillada con alambre, tiene las tapas muy, muy precarias. Y esto que es casi una autoedición, Galería Época de Estudios Qué Humanísticos Universidad de impresionante Chile. que un poeta del tamaño de Parra haya publicado una autoedición precaria en ese momento. Exacto. Revela lo solo que estaba Parra también en ese momento. ¿Ah? Sí. Aquí se quedó en Chile solo, digamos, sin la resonancia que debería tener un poeta de esta envergadura.
¿Quién era el Cristo de Elqui? ¿Qué es lo que está detrás de esta figura del Cristo de Elqui? Claro, él toma este personaje Domingo Zárate que vendía hierba y era un personaje real, popular, ¿no? Un personaje real, popular, como el divino anticristo, una cosa así de esa época, pero lo toma y lo usa, ¿cierto?, para crear ahí un personaje antipoético, que es este Cristo de Elqui, y para decir este tipo de cosas. Mira, estamos hablando del año 1977. En plena dictadura militar. En plena dictadura militar, dice: cuando los españoles llegaron a Chile, se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao, sí, trumao y nieve, nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos, y continúan siéndolo, dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar: el pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua, pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Impresionante. Lo que hace ahí él es tomar la voz de este personaje del Cristo de Elqui como si estuviera hablando en la época del general Carlos Ibáñez del Campo, Paco, un militar. Pero lo está haciendo... al hacerlo, está también mandando el mensaje de una manera de sortear la censura que ha usado siempre la literatura, un recurso muy ladino, claro, de decir las cosas sin decirlas. Porque aquí el Cristo de Elqui que está diciendo, no es él. No es Parra, no lo pueden acusar, no lo pueden a llevar a los tribunales, digamos. El censor no tenía nada que hacer ante este poema. Alguien ha dicho que a veces la censura, esto lo decía Enrique Linzo, lo escuché, producía más creatividad en la literatura y que muchos elementos del Quijote son estrategias de sortear la censura de su época. ¿Qué más traes en esa maletita de Parra? En esta maleta... ¿Qué traes, Ernesto? Mira, aquí están tengo los versos de Salón. Cuando tú me preguntabas cómo sería un antipoema, este que es muy breve, que se llama Tres Poesías. Muestra la forma en que tiene la antipoesía actual. Vamos con calma. Versos de Salón es el libro que se publica después de La Cueca Larga. Estamos hablando de 1962. 62. ¿Y qué gracia tiene este librito? A ver. Este libro, bueno, tiene el mérito, todo lo que Parra publicó después siempre tenía la vara de los poemas y antipoemas, cómo superar esa cima, ¿cierto? Y este libro ya va diversificando y lo va perfilando un poco a lo que va a terminar haciendo después con los artefactos, ¿cierto? Es como un libro de transición. Aquí hay poemas más breves, hay más humor, hay más variedad de texto, y esto del verso de salón, ¿cierto? De la idea de poesía de salón. Los antiguos recitadores, que eran retóricos, era la poesía que él quería de alguna manera destruir, o sea, el recitador. Claro, en el fondo son antipoemas de salón. Claro. ¿Y cuál te gusta a ti de ese? Me gusta este que se llama Tres Poesías. A ver. Cuando viste que la gente habla de poesías, y ahí hay una pista ahí se declamaban poesías, no poemas. Ya no me queda nada por decir. Todo lo que tenía que decir ha sido dicho no sé cuántas veces. He preguntado no sé cuántas veces, pero nadie contesta mis preguntas. Es absolutamente necesario que el abismo responda de una vez, porque ya va quedando poco tiempo. Solo una cosa es clara: que la carne se llena de gusanos. Qué tremendo, es hora de que responda el abismo. A mí me gusta cuando se arranca, yo lo veo como un poema de dejar atrás la literatura antigua y la academia. Dice: ya no estoy en mi casa, ando en Valparaíso. Hace tiempo que estaba escribiendo poemas espantosos y preparando clases espantosas. Terminó la comedia. Dentro de unos minutos parto para Chillán en bicicleta. Esa también es buena, ¿eh? Esa arrancada. Tremendo. Ese quemar las naves, ¿eh? Y ahí está Chillán nuevamente, volver a Chillán en bicicleta. Volver a la aldea, volver al refugio. Pero tengo unas ganas locas de gritar: ¡viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! ¿Qué rizo decir ahí con eso? ¿Eh? ¿Por qué ese odio a la cordillera de la costa de Parra? Bueno, todo esto es una tomadura de pelo. Parra nos está tomando el pelo permanentemente y yo creo que la lectura de Parra tiene mucho nivel. ¿Y esa cajita que trae? Aquí vamos a sacar una cajita, esta cajita original. Mira, esta caja estuvo sellada hasta el 2010. Esto se publicó el año 72. Son los artefactos, la primera edición. ¿Sabes por qué estuvo sellada tanto tiempo? Porque los curas la escondieron en una bodega para que nadie pudiese leerla. ¿Y por qué lo tenían los curas esa caja de artefactos? Requisaron estos ejemplares, no sé cómo lo habrán hecho, pero la verdad es que estaba sellada porque estaba en esta bodega por parte de la Iglesia Católica, que no quería Muéstralo que más, circularan. a ver. Estamos Ahí. hablando aquí casi 250... Pásatelo para acá, pásate esa cajita para acá. Mira, hay que decir una cosa, que
en una época en la que se publicaban libros tradicionales, ¿cierto? Aparece Parra nuevamente rompiendo, ¿cierto? Innovando, y saca esto que son tarjetas postales. Es una caja que en el título dice Artefacto, ilustrada por Guillermo Tejeda, y adentro aparecen estas postales, Cristian, que son tan poco ortodoxas. No es un libro con páginas, ¿cierto? Con un orden. Voy a abrirlo. De hecho, no tienen numeración, o sea, se pueden desordenar, son como especies de láminas. Primero aparece la foto de él ya canonizado, estamos hablando después de que recibió el Premio Nacional de Literatura, que fue el año 69, que recibió el premio, publica este libro el año 72. Por ejemplo, qué buena esta. ¿Qué miran ociosos? Yo no soy el primero ni el último que salta desde un séptimo piso. Ese es el artefacto. Fíjate en esta otra de acá. No, esa no se entiende. Gringos tales por cuales los obligaremos a bajar los pies del escritorio. Después esta otra, hay una vaquita. Tercera vez en una semana que me cago una paloma. Menos mal que las vacas no vuelan. Dice Nicanor Parra en un artefacto. No, eso no lo entiendo nada. A ver, dice, Sí. mamá, ¿qué es eso? Irrigador. ¿Y para qué sirve? Después le digo, y este pituto se llama canula. A mí me gusta ese que dice, aló, con la Casa de la Cultura. Sí, conchetumare. que también viene ahí. Bueno, es una maravilla. En realidad, claro, esto es un jugueteo. ¿Ya hasta cuándo siguen fregando la cachimba? Yo no soy derechista ni izquierdista. Yo simplemente rompo con todo. Creo que este es un manifiesto de lo que era Parra, Totalmente, ¿no? sí. Porque clasificarlo políticamente, yo creo que ¿qué es lo que era él? ¿Un anarca, un anarquista, un ecologista? ¿Dónde estaba Parra? Un anarquista posmoderno. Sí. Claro, su posición, para mí, es la de la libertad. Él tuvo ¿cómo se llama? Pronunciamientos que para algunos eran escandalosos sobre el golpe, cosas que decía en lo privado, pero a mí me gusta esa libertad que tuvo para ¿cómo se llama? Para ser crítico y escéptico siempre. Estar ahí, no casarse ¿Qué con es el la bandera. papel del intelectual, el papel también del artista? El artista no puede comprometerse, el riesgo del compromiso. Mira los errores de Neruda. Haberle escrito un poema a González Videla, haberle escrito un poema a Stalin. Neruda se arrepintió mucho después y en privado era mucho más crítico, pero ya en público no se atrevía porque, bueno, era militante del Partido Comunista y esto era como una religión. Sí. Y Parra no era religioso. Ahora, Parra le escribió un poema y antipoema a Eduardo Frei. Ajá. A Eduardo Frei padre, Wow. ¿cierto? Eso sí lo hizo. Y también le recitó un poema a Pedro Aguirre Cerda en su época. O sea, tuvo vínculos, pero más bien priva aquí, cuando dice que le han criticado mucho esto, que vienen los artefactos, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Eso es notable, eso es notable, eso es notable. Claro. Adelantó casi, como no sé, la transición, la concertación. La nueva mayoría. La nueva mayoría. Bueno, ahí se empezó a desgranar el choclo. Oye, y en términos religiosos, alguien ha dicho, José Miguel Ibáñez tiene de repente lecturas religiosas, descubre elementos religiosos en la poesía de Parra. No sé si el inconsciente de la infancia, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que está presente, él trabaja con los materiales que le da la Biblia y la tradición cristiana, pero también desde la lectura que hace el canto a los poetas, porque el canto a los poetas, todas las historias bíblicas las transforman en décimas, en coplas. Por ejemplo, aquí tengo las coplas de Navidad, y mira lo que está acá, que esto es de la tradición. Dice, San José mira a la Virgen a San José, el niño mira a los dos y se sonríen los tres. Mira, qué bonito. Ay, qué bonito. Ahí está Diría Gonzalo Rojas, ay, qué bonito. Entonces, claro, ahí está de dónde el Espíritu Santo aquí, bueno, se ríen y los tres dicen, bueno, parece que no fue el Espíritu Santo. Oye, y esta famosa cruz que tenía él, artefacto, cuando estaba vacía la cruz, dice, voy y vuelvo. Sí. Y tiene hartas lecturas. Muchas. Podría ser una parodia, una burla brutal de Jesús, pero podría ser leído en términos ortodoxos, es decir, Jesús se fue, pero va a volver al final de los tiempos. Sí. ¿No? Esa es la gracia de Parra, que tiene 2, 3, 4, 5 lecturas, digamos, y esa es la libertad. Si tuvieras que escoger el poema que más te gusta de Parra, a ti, poema o antipoema, ¿cuál te gusta a ti más de todo lo que escribió Parra? Lo que más te emociona, lo que más te... Siento Bueno, que tú lo estudiaste a fondo. Hay uno que se canta al mar. Ese es muy lindo. Pero hay otro que quiero quedarme porque es una verdadera historia. Si me da un poquito de tiempo aquí para buscarlo, lo puedo encontrar. Dame un Bueno, segundo. yo, por ejemplo, hay algunos que son irónicos, pero que son muy casi como una reflexión sobre Chile que va de más que cualquier ensayo. Este poema que se llama Chile y que está incluido
en obra gruesa, me parece que es, en 3 poemas, dice: da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile con el ceño fruncido ir y venir por las calles del centro o por las calles de los alrededores, preocupados, lívidos, muertos de susto, por razones de orden político, por razones de orden sexual, por razones de orden religioso, dando por descontada la existencia de la ciudad y sus habitantes, aunque está demostrado que los habitantes aún no han nacido, ni nacerán antes de sucumbir, y Santiago de Chile es un desierto. Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. 2 cosas que son aquí proféticas. Santiago de Chile es un desierto, y eso es literal. El cambio climático, cuando uno llega en avión, hace ver que Santiago se ha ido desertificando, aunque lo dice en un sentido tal vez metafórico. Pero esta idea de que somos país, pero en realidad creemos ser país, pero somos apenas paisaje, me parece tremendamente potente, ¿no? Hay una reflexión profunda y provocadora sobre nuestra supuesta identidad o nuestra falta de identidad. Tienes un librito chiquitito ahí en tu mano. Sí, hay que hacer un homenaje a Tomás Lago, porque Tomás Lago fue el que vio en Parra todo este potencial, pero cuando Parra era todavía un poeta de la claridad, un poeta de la luz, un poeta diurno. Esto lo publicó el año 42, y aquí adelanta Parra como el que está a la cabeza de esta nueva tendencia, después de que la poesía se había agotado, se había vuelto hermética, se había vuelto demasiado surrealista y demasiado críptica. Dice: ahora viene una nueva generación de poetas que va a darle luz a la poesía. Eso lo dijo Tomás Lagos. Eso lo dice Tomás Lagos, y aquí vienen los 3 grandes poemas de Parra: Se canta al mar, Hay un día feliz y Es olvido, que para el cura Valente son lo mejor de la producción de Parra. Yo concuerdo con eso, porque hay aquí un oficio y también un sentimiento, algo que remueve estos poemas que de alguna manera uno ve que se fue perdiendo después con esto del humor y con el personaje, que el personaje del antipoeta fue matando esta beta. Eso es lo que le pasa a muchos poetas, que los personajes terminan matando la poesía. Se construyen una identidad, porque el poeta se inventa, se hace otro, siempre. Neruda inventó a Neruda. Neruda es una invención de Nestalí Reyes. Gabriela Mistral también inventó su personaje, Huidobro, para qué decir. Y Parra también inventó un personaje que terminó apoderándose de él. Hay cosas muy interesantes al final, pero es verdad que la cumbre está incluso a veces en lo lírico en Parra. Sí. Qué paradójico eso, ¿eh? Es paradójico. Ahora uno podría decir cuál fue el último poema lírico de esta beta. Para mí es Defensa de Violeta Parra. Claro, ahí habla desde la emoción, no desde el intelecto. Parra, exacto, ¿no? Y un poema que es le habla a la hermana, o sea, habla casi llorando. Es muy hermoso esa elegía. También uno podría decir el hombre imaginario también tiene algo ahí donde ese aparece es mi poema favorito de Parra. Impresionante ese poema. Ahí aparece la emoción, pero yo me quedo con Se canta al mar, fíjate, Cristian, porque... Cuenta la historia de ese poema. La historia es que él nació en la cordillera, ¿cierto? No conocía el mar, y un día el padre lo lleva a Puerto Montt. Imagínate el trayecto desde Chillán hasta Puerto Montt por tren, con la expectativa de encontrarse de un niño que va a conocer por primera vez el mar. Él conocía el mar a través de los cuentos de Sinbad el Marino, a través de las 1001 noches. Entonces encontrarse con el mar, y dice que va corriendo emocionado, y lo primero que hace es hundir el dedo. Ahí está el mar. Mira. Oh, ahí está el niño, que seguramente se sacó los zapatos, los calcetines para sentir la arena, y caminó y sumergió su dedo, y lo primero que hizo fue probar si era realmente... Qué emocionante. Si el agua era salada o no. Eso me recuerda a Rimbaud, el joven Rimbaud, que no conocía el mar cuando escribió El barco ebrio, un poema marítimo. No conocía el mar, no había nunca tocado el mar. Tal vez sería bueno leer un fragmento de este hermoso y bello poema de Nicanor Parra. Se canta al mar. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña,
de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas, cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos, hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta, este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. Qué extraordinario ese momento. Nicanor Parra, entre los grandes de la poesía chilena, ¿dónde lo colocas tú? En el Olimpo, porque él bajó a los poetas del Olimpo, pero él bajó a los poetas para subir al Olimpo también, ¿no? Sí, se apoderó. En el Olimpo está Huidobro, está Neruda, se pueden colocar a varios, ¿no? Desde luego, la misma Violeta Parra podríamos colocar en ese Olimpo, su hermana es una poeta, Gabriela Mistral, y él, ¿dónde lo colocas en la historia de la poesía chilena, así brevemente? Yo creo que tiene ¿Qué tipo de dios es? ¿Qué tipo de dios es? El dios de la demolición, el que trajo como el que trajo la máquina y demolió y al demoler dejó esbozado todas las posibilidades que había al liberarse, ¿cierto?, de esta carga lírica y un poco rebuscada, quizás alejada de lo vital, del sentimiento, de ¿cómo se llama?, de la tragedia de la vida, de la verdad en el fondo. Permitió que después vinieran otros poetas como Enrique Lin y un montón de otros poetas más que trajo libertad, trajo apertura, trajo otra posibilidad. Fíjate que su hermana Violeta Parra escribió una cueca donde sintetiza cuál es el lugar que ocupa Parra en la poesía. Gracias, Ernesto, por haber traído esta maleta repleta de sorpresas parrianas de primeras ediciones. Gracias porque estamos juntos celebrando aquí y vamos a cantarle cumpleaños feliz a Parra con el Chucao, con todos esta noche. Todo Chile debiera cantar cumpleaños feliz a don Nicanor Parra, que nació un miércoles 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, como tú muy bien recordabas. Nos despedimos entonces. Sí, quiero recomendar la traducción que él hizo del Rey Lear, que la puedan leer porque es su propia historia la que está aquí en esta traducción que él hizo, tremenda traducción que hizo Shakespeare. Tradujo a Shakespeare. Claro, el Rey Lear tiene algo de Parra y Parra algo del Rey Lear. Nos sentamos, vamos a encender un fogoncito. Tenemos vino, pero vino bigoteado, con Ernesto Pfeiffer. Y así vamos a celebrar el cumpleaños. Y además está la hermana. Todos están aquí. Fíjense lo que dice Violeta Parra sobre el lugar de Parra en la poesía chilena. ¡Feliz cumpleaños, Nicanor Parra! Pablo Neruda, José que ya te agarra, Nicanor Parra. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.